Ya, me había asustado cuando vi la hora, dije, ¿qué está pasando? Bueno, buenos días hermanos. Como siempre les comento, es un gusto poder exponer la palabra del Señor. No me tocaba hoy día, pero hicimos cambio hoy con un hermano, entonces por eso estoy nuevamente acá. Pero como dije, siempre es... Gracias Isa, muchas gracias. Siempre es un privilegio poder exponer la palabra del Señor porque uno primero aprende y después intenta exponer aquello que el Señor alumbró. Entonces, por eso digo que siempre es un privilegio, porque lo que uno comenta es lo que primero el Señor le habla a uno. Siempre el Señor habla, pero es como que ahí es necesario que el Señor a uno le hable para poder exponer algo a la iglesia. Entonces, por eso agradezco por la oportunidad de poder enseñar. Y hoy día vamos a continuar con las advertencias de Pablo. La semana pasada, no sé si recuerdan, estuvimos viendo la primera advertencia de Pablo. De hecho, le invito a ir allá a Filipenses 3:2. Este texto lo estuvimos viendo con nuestro hermano Nemi, y en Filipenses 3:2 decía: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Entonces ahí estaba la primera advertencia que iba a hacer el apóstol Pablo a los hermanos de Filipo, y tenía que ver con la confianza puesta en las obras. Recordemos que Nemi nos decía que con toda seguridad estas personas eran judaizantes, que ellos decían que para alcanzar la salvación había que obedecer la ley. Entonces, ahí teníamos la primera advertencia del apóstol Pablo, y de hecho podemos ir a Filipenses 3:8, donde tenemos la conclusión que daba el apóstol Pablo. Si es que los judaizantes dicen, si es que estos falsos hermanos, si estos, como decía él, perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo, enseñaban la observancia de la ley, es decir, que había que guardar la ley para alcanzar salvación, Pablo va a decir que ciertamente aún estima todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa era la conclusión del apóstol Pablo. Los judíos y los judaizantes creían en las obras. Ahora Pablo va a decir que él tenía muchas más obras que todos los demás. Es decir, si alguno tenía de qué jactarse, Pablo más, como nos mostraba nuestro hermano Nemi, y decía que todas esas obras que tenía el apóstol Pablo las consideraba como basura. Es decir, todo aquello que era la confianza del judaizante, Pablo va a decir que para él no tiene ningún valor. ¿Comparado a qué? Comparado a Cristo. Entonces, eso fue la primera advertencia. Vamos a ir nosotros ahora con la segunda advertencia, que se encuentra en Filipenses 3:12 hasta Filipenses 4:1. Entonces, vamos a ver Filipenses 3 desde el versículo 12 y vamos a cerrar allá en el capítulo 4, versículo 1. Como bien ha dicho nuestro pastor en varias ocasiones, vamos a cerrar en el 4:1. Pero ¿por qué si se supone que el 3 termina en el versículo 21? Porque estos son numeritos que fueron poniendo los hermanos a lo largo del tiempo para que fuera más fácil dividirlo. Pero era todo un texto hilado. Entonces nosotros vamos a llegar hasta el 4:1. Ahora, antes de ir de lleno, la semana pasada debo decir que Nemi nos dejó, o por lo menos a mí me dejó más o menos complicado, porque fue muy bueno su exposición. Nos mostró el griego, fue como bien elaborado, y es bueno porque nos desafía a los que estamos enseñando a preparar bien nuestros temas. Y le dejé a Vicky un material, a ver si lo puede proyectar, por favor, Vicky. Yo no quise ser menos, y ahí está el pasaje que nosotros vamos a ver. Está en chino, puede bajar un poquito más, Vicky, si se dan cuenta, ahí donde dice Disanzang, creo que así se dice, dice capítulo 3, Disizang, capítulo 4. Eso, gracias Vicky. Hasta ahí llego yo, no sé más, pero dale Vicky, hasta ahí, gracias. Entonces ya me siento más cercano a Nemi. No tengo yo la virtud que tiene Nemi de manejar tanto el griego, pero dije, bueno, voy a mostrarles chino, tampoco sé. Bueno, oremos al Señor para ir a los pasajes. Padre Celestial, gracias porque usted es bondadoso. Gracias porque podemos apartar este tiempo para escuchar de su palabra. Rogamos que usted nos hable por medio de ella. Señor, rogamos que sea solo su palabra hablando a nuestros corazones. Incline nuestros corazones a su palabra, ayúdenos a estar con nuestros oídos atentos y ayúdenos, Señor, a poner por práctica lo que podamos
ver en su palabra. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos al versículo 12 del capítulo 3. Entonces, dice, capítulo 3, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Entonces, lo que vamos a encontrar en el versículo 12 es la condición actual del apóstol Pablo y su propósito. El apóstol Pablo va a decir que él no es perfecto. Ahora, uno dice, ¿cómo el apóstol Pablo no va a ser perfecto? Si pensemos que viene diciendo que él dejó todo por el conocimiento de Cristo. Entendemos que es el gran apóstol a los gentiles. Entendemos que está preso por causa de Cristo. Entendemos que dice que ante la ley es irreprensible. Entonces, ¿cómo el apóstol Pablo no va a ser perfecto? Si estamos hablando de que tiene méritos y muchos méritos más que todos nosotros. Entonces, si el apóstol Pablo no es perfecto, yo creo que ya nadie de nosotros es perfecto. Y uno dice, pero ¿cómo este apóstol no va a ser perfecto? Bueno, sabemos que no hay ni un justo, que no hay nadie que haga el bien, pero vamos a tener que conversar un poco antes acerca de la perfección. En la Biblia vamos a entender 3 tipos de perfección. Vamos a Hebreos 10, por favor. En la Biblia nosotros podemos identificar 3 momentos o 3 procesos a los cuales le podemos llamar perfección. En Hebreos 10 tenemos el primero. Vamos a ver, Hebreos 10, versículo 11. Dice lo siguiente. Por la fe, no, está en el 11. Hebreos 10, versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Estamos hablando de lo antiguo, lo que hacían en el Antiguo Testamento los sacerdotes. Pero Cristo, el sumo sacerdote, ¿qué ha hecho? Habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esto lo explicó nuestro pastor, ofrece un sacrificio y luego se sienta a la diestra de Dios porque ya está culminada su obra. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, que es el sacrificio de Cristo, hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo hasta ahí. Entonces, se da cuenta y dice que porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es decir, con el sacrificio de Cristo hemos sido hechos perfectos. Ahora, esta perfección se le llama perfección posicional o santificación posicional. ¿Qué quiere decir? Yo hoy día no soy perfecto. Tampoco soy santo. Pero Dios me ve santo y me ve perfecto mediante el sacrificio de Cristo. Por eso se le llama perfección posicional, porque estamos perfectos en Cristo. A nivel espiritual, Dios nos ve como perfectos, no porque nosotros seamos perfectos. Es como se ha explicado varias veces, porque tiene que ver como que Dios nos mirara a través de un vidrio o a través de un lente, y ese lente es Cristo. Entonces, lo que hace el Señor es vernos a nosotros perfectos. Por ejemplo, yo así los veo a todos ustedes borrosos. Es decir, los veo imperfectos. Los veo muy imperfectos porque están muy borrosos. Si yo me pongo mis lentes, ahí se ven bonitos, se ven perfectos. Eso es lo que hace Cristo. Nosotros estamos llenos de imperfecciones, llenos de impureza, pero Dios nos ve a través de Cristo y nos ve perfectos. Ahora, ¿somos perfectos por nosotros mismos? No, por eso se llama una perfección posicional o santificación posicional. Perfectos posicionalmente en Cristo. Hay otra perfección que se le llama perfección o santificación progresiva. Vayamos allá a 2 Corintios, capítulo 7. Segunda a los Corintios, versículo 7, perdón, Segunda a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. Antes está hablando de que somos templo del Espíritu. Entonces, así que hermanos, amados, puesto que tenemos tales promesas,
Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esta se le llama perfección o santificación progresiva. ¿Por qué? Porque el cristiano constantemente debe ir quitando aquellas cosas que están mal de su vida. Entendemos que no somos santos, pero sí hoy debiéramos ser más santos de lo que fuimos ayer. Y así sucesivamente. Y mañana debiera ser más santo de lo que soy hoy. Porque por eso se le llama santificación progresiva. Porque yo constantemente trato de dejar atrás el pecado. Voy muriendo a la carne y sus deseos para vivir a Cristo. Se llama, como dije, perfección o santificación progresiva, que tiene que ver con que el cristiano constantemente se va limpiando y va tratando de llegar a esa perfección ya como ideal, que es la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Y la última perfección se le llama perfección o santificación definitiva. Vamos allá a Efesios 5. Sobre esta vamos a ver dos versículos. Efesios 5, del versículo 25 al 27. Entonces, Efesios 5, del versículo 25 al 27, está hablando del ejemplo del matrimonio y Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese versículo ya está hablando de una santificación definitiva que tiene que ver cuando la iglesia sea presentada delante del esposo, el cual es Cristo, se va a presentar perfecta, completamente santa, sin ninguna mancha. Por eso dice así, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vamos a complementarlo ahí con 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, vamos a ver desde el versículo 51. 1 Corintios 15, versículo 51 dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, amados míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de lo que ha de venir. Y recordemos que el apóstol Pablo lo dijo ya en los versículos que vimos con Nehemi, que algunos iban a morir y él tenía la esperanza de que tal vez no iba a morir, sino que iba a ver a su Señor, porque iba a ser arrebatado. Entonces, ¿qué pasa? A esta se le llama la santificación o perfección definitiva. Tiene que ver cuando el creyente se presente delante de su Señor y va a ser perfecto. Hay otro versículo que dice que seremos perfectos porque le veremos tal como Él es. Entonces, hay tres tipos de perfecciones o tres tipos de santificación. Porque el que es santo es perfecto, entendemos. Entonces, la primera era la perfección o santificación posicional. Yo soy santo posicionalmente en Cristo. A nivel espiritual soy santo, ¿por qué? Porque he confiado en el sacrificio de Cristo, porque Cristo ha obrado en mi vida, me ha sacado de las tinieblas a su luz admirable, y como hemos visto en nuestros versículos, gracia sobre gracia. Soy sacado de mi condición de perdido, camino al infierno, y soy transformado en alguien santo, alguien apartado para Dios. Esa es una santificación posicional. El cristiano constantemente debe estar perfeccionándose o santificándose. Esta es la segunda, santificación progresiva.
Constantemente tratamos de eliminar el pecado, tratamos de morir a los deseos de la carne, tratamos de dejar el viejo hombre. Y finalmente vendrá la perfección o santificación definitiva, que tiene que ver con la glorificación. Cuando veamos a Cristo, cuando seamos resucitados, esto mortal, nuestro cuerpo, va a ser transformado. Esto corruptible se va a vestir de incorrupción. Entonces, ¿se acuerdan lo que nos habló Nemi del el oro y los metales preciosos? Que si le decíamos a un químico que el oro es corruptible, entonces como que queda mal este químico. Bueno, nuestro cuerpo va a ser totalmente transformado. Algo que se corrompe por algo incorruptible, entonces vamos a tener una santificación ya perfecta. Entonces es un proceso. Veamos 1 Juan 3. Ahí creo que se puede entender de forma clara estos tres momentos. 1 Juan, capítulo 3. Primero de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahí estamos entonces hablando de la santificación o perfección posicional. Posicionalmente somos llamados hijos de Dios. Hemos sido salvados por el sacrificio de Cristo. Ahí tenemos la primera perfección. Ahora vamos a la progresiva. Versículo 2. Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Vamos a leer el 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Por qué se purifica a sí mismo? Está hablando de una acción constante, de que se va limpiando, porque en nuestra vida hay pecado, pero ¿qué hace el cristiano? Lo empieza a eliminar, combate con el pecado y así constantemente va santificándose. Es una santificación progresiva. ¿Y en dónde está la tercera? ¿Dónde está la santificación ya definitiva? En el versículo 2. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Y cómo es Cristo? Perfecto, santo, sin mancha, y así seremos nosotros. Entonces, ahí está hablando entonces estos versículos acerca de la santificación. Volvamos ahora a Filipenses 3:12. ¿Por qué hablamos de estos versículos? Porque el apóstol Pablo va a tocar más o menos en 2 veces el ser perfecto. Entonces, el apóstol Pablo en el versículo 12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Está hablando de que el apóstol Pablo entonces sigue en esta carrera cristiana. Pablo está hablando de que no es perfecto, de que le falta para llegar a esa perfección. Pero ¿qué cosa hace? Prosigue por ver si logra hacer aquello para lo cual fui también nacido en Cristo Jesús. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo: hermanos, yo no soy perfecto. Y de hecho hay un versículo en donde el apóstol Pablo va a decir que el bien que quiere, ese no lo hace. Entonces, el apóstol Pablo tiene clara su condición. Él sabe que no es perfecto, pero entiende que está en una lucha con el pecado. De hecho, vamos allá a Romanos 7. Romanos 7, versículo 15. Romanos 7, 15 dice: porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces el apóstol Pablo acá en Filipenses está diciendo: hermanos, yo no soy perfecto. Y es bueno que haga esa aclaración porque está hablando de que el apóstol Pablo dejó todo por ganar a aquel que se dio por Pablo mismo. Es decir, estamos hablando de que el apóstol Pablo acaba de abandonar toda su vida por conocer a Cristo y que ha dedicado toda su vida a conocer a su Salvador. Y uno diría: ya, entonces el apóstol Pablo está listo. Y él dice: no, hermanos, yo no soy perfecto, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo
por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que el creyente no termina su actividad acá cuando es salvado, sino que es una actividad que sigue en el tiempo hasta que nos encontremos con Cristo. Ahora, yo creo que acá el apóstol Pablo, ¿de qué está hablando? Acerca de llegar al conocimiento perfecto de Cristo. Cuando ya él conozca a Cristo tal como Él es, ahí va a haber acabado su obra. Cuando ya le vea en toda su gloria y sea transformado, ahí terminó. Pero en el intertanto, ¿qué va a hacer? Va a proseguir. Por eso dice el versículo, no que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Y aquí Pablo va a hacer una cadena de relaciones. Primero Cristo alcanza a Pablo. ¿Cuándo lo alcanza? Allá, cuando iba camino a Damasco. Recordemos que Pablo va camino a Damasco para cazar a los creyentes. ¿Y qué dice Cristo? Yo soy Cristo a quien tú persigues. Entonces ahí es alcanzado por Cristo. Y ocurre esta obra regeneradora en el apóstol Pablo. Y ahora Pablo, luego de que ha sido salvado, ¿qué tiene que hacer? Alcanzar el propósito por el cual ha sido llamado. Vayamos allá a Hechos 9. Hechos 9 del versículo 11, tenemos cuando está la conversión del apóstol Pablo. Hechos 9:11 dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ese es el llamado del apóstol Pablo. Entonces él está diciendo, yo ya dejé todo por Cristo. Entonces, hasta aquí llegué. ¿Estoy listo? ¿Terminó mi obra? No, él va a decir que él va a continuar adelante, que va a seguir esforzándose en la gracia para alcanzar aquello para lo que el Señor lo salvó. ¿Y para qué lo salvó? Para dos cosas. Primero, para cumplir con este ministerio, que es llevar el evangelio a todos los gentiles. Pero hay una segunda llamado para el apóstol Pablo, que creo que es un llamado que se nos hace a todos. Vayamos a Filipenses 3. Vamos a considerar el versículo 8 al 10. Filipenses 3 del 8 al 10 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por medio de la fe a Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. El apóstol Pablo entiende que tiene dos propósitos. Uno, cumplir con el ministerio al cual el Señor le ha llamado. Pero hay otro que es mucho más importante, el llegar a conocer en plenitud a Cristo. Y el apóstol Pablo no se va a detener hasta que llegue a conocer en plenitud a su Salvador. No se va a detener, va a continuar adelante. ¿En qué cosa? En esforzarse por conocer a Cristo, por conocerle, como decía el versículo 10, a fin de conocerle. ¿A quién? A Cristo. ¿Y qué cosa de Cristo? Y el poder de su resurrección. Entender cómo Cristo opera con poder en la vida del creyente. Entonces el apóstol Pablo dice que él no es perfecto, pero mientras esté en la tierra va a hacer una cosa: luchar y seguir por alcanzar aquello por el que el Señor lo salvó. ¿Y para qué lo salvó? Para dos cosas: para conocerle a Él y para cumplir con el ministerio de predicar el evangelio a los gentiles. Ahora nosotros debemos preguntarnos, el Señor nos salvó también a nosotros, pero ¿y para qué nos salvó? Yo creo que para las mismas dos cosas. Primero, para conocerle a Él. Y ahí viene la pregunta, ¿y le conocemos? ¿Hemos dedicado nuestra vida a conocer el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Hemos dedicado la vida para conocer a Cristo y el poder de su resurrección?
Y segundo, ¿estamos cumpliendo con el ministerio al cual Él nos ha llamado? Sabemos por la Biblia que en la iglesia hay multitud de dones y que los dones los da el Espíritu. Y si nos dio un don, entonces debo ejercer mi don, porque para algo el Señor me lo dio. Y si no, seré un siervo malo y negligente. Entonces, ¿estamos sirviendo en lo que el Señor nos llamó a servir? Son dos cosas que debemos reflexionar. Si ya hemos sido salvados, no quiere decir que ya somos perfectos. Quiere decir que entonces, ahora que somos salvados, proseguimos por ver si logramos hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. En el versículo 13 al 14, Pablo nos va a explicar, ¿y cómo es la vida de Pablo? ¿Cómo va a vivir? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. De nuevo, está en una lucha constante. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo vive el apóstol Pablo? Primero, él entiende que no ha alcanzado la perfección. Segundo, aparta todo aquello que le está estorbando. Por eso dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. No se va a desviar pensando en otra cosa. Tiene la mira puesta en la meta. Se extiende, se estira para alcanzar algo. No solo se extiende, sino que se impulsa. Y continúa a la meta. No se detiene. Ahora, lo curioso es que el apóstol Pablo está preso. Y cuando uno está preso dicen, no, se lo llevaron detenido. Pero el apóstol Pablo no se detiene. Entonces, ¿qué hace con su vida el apóstol Pablo? 4 cosas. Primero, comprende que no es perfecto. Segundo, aparta todo aquello que le está estorbando, que no necesariamente es pecado, porque si no diría, despojémonos del pecado que os asedia, sino que dice que olvidando ciertamente lo que queda atrás. Si quedó atrás, quiere decir que entonces no es tan importante porque ya está atrás. ¿Y qué hace tercero? Se extiende, se estira, busca alcanzar algo, se impulsa. Y cuarto, continúa la meta, no se detiene. Ahora, ¿cuál es la meta? ¿Qué es lo que quiere alcanzar Pablo? La respuesta más sencilla, porque encontré varias respuestas, es: Pablo quiere el cumplimiento de todo cuanto se le ha prometido al creyente. Todo lo que está prometido para el creyente, eso es lo que busca alcanzar Pablo. Ahora, para verlo de una forma más concreta, ¿cuál es el objetivo del apóstol Pablo? ¿Qué es lo que quiere? Si uno le pudiera decir, Pablo, pero ¿y tú por qué corres? ¿Por qué vas a la meta? ¿Qué está en la meta? Yo creo que él respondería es Cristo. Encontrar a Cristo. Pablo no es perfecto, y esta ya es mi lectura personal. Pablo no es perfecto, pero espera llegar a serlo. Ese es uno de los beneficios de llegar a la meta. Pero ¿cuál es la meta? ¿A quién ve Pablo al final? ¿Quién está esperando a Pablo? A Cristo. Entonces él va a continuar hasta ver a Cristo. Y mientras tenga vida, esa vida la va a dedicar para ver a Cristo obrando en su propia vida. Hasta que ya le pueda ver tal como es. Por eso Hebreos 12, del versículo 1 al 2, va a decir lo siguiente. Veámoslo. Hebreos 12. De hecho, este lo tenemos ya fresquito porque lo hemos visto hace relativamente poco tiempo con el pastor. Hebreos 12, del versículo 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero ¿cómo es esa carrera? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo es la carrera del apóstol Pablo? Con los ojos claros allá, en la meta, al final. ¿Y quién está en la meta? Está Cristo. Encontré un ejemplo en la misma Biblia que creo que lo explica muy claramente, que lo compartimos allá en la reunión de varones. Vayamos por favor a Juan 21. Juan 21, estamos ya en el contexto de que Cristo ya fue crucificado, ya resucitó. Estamos en ese momento. Y Cristo se les va a aparecer a sus discípulos. Y dice ahí Juan 21, versículo 6. Él les dijo, Cristo, a sus discípulos: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis.
Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y el versículo 8, leámoslo también. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Yo creo que aquí está lo que Pablo está diciendo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué tuvo que olvidar Pedro? Tuvo que olvidar primero que había negado a su Señor y Salvador Jesucristo. Cosas malas, pecado. Pero también olvidó cosas que eran buenas, por ejemplo el pescado. Ellos venían de una jornada donde no habían pescado nada. Pero dice el apóstol Pedro que cuando Juan le dice: Pedro, es el Señor. ¿Qué hace Pedro? Se olvida de todo. ¿Y qué hace? Y se lanza al mar. ¿Y por qué se lanza al mar? ¿Quién está en la orilla? Cristo. Entonces, ¿qué va a hacer el apóstol Pablo? Lo mismo. Va a tomar todo lo que está alrededor de él y lo va a olvidar. Por eso toda su obra la estima como basura. Por eso él dice que olvidando ciertamente lo que queda atrás, todo lo que lo estorbe, lo va a dejar de lado. ¿Y qué va a hacer? Así como Pedro se lanza al mar para encontrar a Cristo, así Pablo se va a lanzar en su vida cristiana, va a avanzar, va a proseguir a la meta y no se va a detener. Pensemos, Pedro tuvo que nadar igual 200 codos. Yo en esos 200 codos me ahogo. El apóstol Pedro llegó hasta el final y se encontró con Cristo. ¿Qué va a hacer el apóstol Pablo? No importa cuán larga sea la carrera, no importa si es que es extensa o si es breve, no importa si le queda mucha o poca vida, pero él va a seguir y va a extenderse. ¿Para qué? Para llegar a la meta. Y como dijimos, ¿quién está en la meta? No hay otro sino Cristo. Entonces, la conclusión de esta sección la encontramos ahí en el versículo 15 al 16. Así que todos los que somos perfectos. Y cuando llegué acá me mató el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo primero dice: somos imperfectos. Y deja claro que él es imperfecto y que se va a esforzar y va a conocer a Cristo. Y el 15 me dice: así que todos los que somos perfectos. Y dije: pero Pablo, si venimos diciendo que ninguno es perfecto y ahora somos perfectos. Bueno, hay algunos que dicen que la mejor forma de traducirlo es maduros. Así que todos los que somos ya maduros espiritualmente. Ahora, si no convence esa opción, también tenemos que estamos hablando de una perfección posicional. Todos los salvados. Así como, por ejemplo, cuando dice todos los santos. ¿Quiénes son todos los santos? Todos los hijos del Señor. ¿Somos santos en práctica? No, tenemos pecado. Pero posicionalmente en Cristo somos santos. Está diciendo lo mismo. Todos los perfectos. ¿Somos perfectos ahora ya? No, estamos perfeccionándonos. Pero sí somos perfectos posicionalmente. Por eso hice ese alcance al principio. Entonces, todos los maduros o perfectos posicionalmente. Esto mismo sintamos. ¿Qué cosa tenemos que sentir? Este mismo deseo, extendernos hacia la meta, hacia el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Los perfectos, tengamos el sentir de proseguir en la carrera cristiana. Puede que haya diferencias, pero pide que Dios dé sabiduría acerca de esas diferencias. Tengamos unidad. ¿Sobre qué? Sobre seguir adelante a la perfección. Ese es el llamado del apóstol Pablo. Vamos adelante a la perfección. Ahora, me encanta cómo lo presenta el apóstol Pablo, porque dice: y si otra cosa sentís, es decir, dentro del cuerpo de Cristo puede haber alguna diferencia. Puede que no sintamos en todo lo mismo, pero sí debe haber unidad en algo. ¿En qué? Debemos proseguir en la carrera cristiana hasta el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O hasta que le veamos a Él, dicho de otra forma. Y como dice, y si hay diferencias, como decía el versículo, esto os lo revelará Dios. Básicamente Dios nos dé sabiduría para llevar también esa diferencia, entendiendo que tenemos una unidad. Y aquí viene el mandato. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. De nuevo, no es que Pablo ya sea perfecto, pero si nos ponemos todos juntos
y tenemos a Cristo como un molde, hay algunos cristianos que ya se parecen más a Cristo y otros que no se parecen tanto a Cristo. Esa es una santificación progresiva, porque hay hermanos que en la carrera cristiana están cada día más parecidos a Cristo. Y hay otros que van más lento. Pablo es un hermano que se puede poner adelante y decir, yo no soy perfecto, pero estoy cerquita de ese molde. Estoy ahí. Me falta todavía, pero es un digno de imitar. No son hermanos perfectos, son hermanos que se esfuerzan por imitar a Cristo. Entonces el apóstol Pablo va a decir, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es decir, no es solo Pablo el que está cercano a Cristo, son varios hermanos porque le dice, y mirad a los que así se conducen. Y aquí viene una pregunta, ¿qué tan cerca estamos de parecernos a Cristo? ¿Podríamos nosotros pararnos y decir, hermanos, sed imitadores de mí como yo de Cristo? Es una afirmación difícil de hacer. Entendemos que el apóstol Pablo la puede hacer con total autoridad y libertad, pero ¿y nosotros? Debiéramos llegar a poder decir eso. Debiéramos tener en alto el estándar de vida cristiano. Ahora, ¿qué tan alto está el estándar de vida del cristiano? A veces pareciera que ir el domingo a la iglesia basta y sobra, pero no se refiere a eso, tiene que ver con una vida consagrada a su Señor, con una vida que se dedica al Señor y que, como decía el apóstol Pablo en los versículos anteriores, olvida lo que queda atrás y se extiende hasta alcanzar a Cristo. Y aquí viene la advertencia del apóstol Pablo. Luego de decir, deben haber imitadores e imiten y tienen que imitar estos buenos ejemplos, pero ¿por qué es necesario que el creyente lleve una vida cercana a Cristo? Porque como dice el versículo 18, andan muchos por ahí, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, y el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pablo va a dar esta advertencia con dolor en el corazón, porque recordemos que Pablo va a decir allá en 2 Corintios 11:28, que además de todas estas cosas se agolpa cada día la preocupación por las iglesias. Entonces, a Pablo le importa la iglesia del Señor. En 1 Tesalonicenses 2, del 7 al 8, recordemos que él les dice que ellos fueron y que aún quisieron dar su vida, porque para ellos eran muy preciados. Ahí está el versículo 8, como dice, no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Entonces el apóstol Pablo amaba a la iglesia, quería a su iglesia, quería la iglesia de Cristo. Entonces va a decir llorando con lágrimas en los ojos que ¿qué hay en las iglesias? ¿Qué andan rondando? Enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hay enemigos de la cruz. Ahora surge la pregunta, ¿y quiénes son los enemigos de la cruz? No es un enemigo de la madera, entendemos que no tiene que ver con esta cruz en la cual murió el Salvador, tiene que ver con todo lo que implica. Hendriksen dijo, si los amigos de la cruz son aquellos que muestran en sus vidas el espíritu del Calvario, la abnegación, los enemigos son entonces aquellos que reflejan todo lo contrario, la intemperancia. Vamos a leerlo de nuevo. Si los enemigos de la cruz, si los amigos de la cruz son aquellos que muestran en sus vidas el espíritu del Calvario, la abnegación, dejar todo por el amor de los demás. Los enemigos son entonces aquellos que reflejan todo lo contrario, la intemperancia. ¿Y qué es intemperancia? Carencia de templanza, aquellos que dan rienda suelta a las pasiones y a los deseos, que no tienen temple. Entonces, está hablando el apóstol Pablo que en medio de ellos hay personas que son enemigos de la cruz. ¿Y por qué son enemigos de la cruz? Porque van a reflejar todo lo contrario a lo que debiera reflejar un cristiano, un salvado. Son enemigos de la cruz. Cuando dice que sirven al vientre, quiere decir que se sirven a ellos mismos. Se glorían o jactan en cosas vergonzosas. Sus pensamientos son terrenales. Lo podríamos resumir, son opuestos a Cristo. Y si son opuestos a Cristo, debieran ser opuestos a los cristianos, porque somos similares a Cristo. Entonces el apóstol Pablo está triste porque en la iglesia se han metido estas personas. Y hay personas que son enemigos de la cruz,
que representan todo lo opuesto a Cristo, que se sirven a ellos mismos, que se jactan en cosas vergonzosas, que sus pensamientos son terrenales y que finalmente afectan a la iglesia del Señor. Son opuestos a Cristo y son opuestos a los cristianos. Ahora, ¿cómo están estas personas presentes en las iglesias? ¿Qué tiene que hacer un creyente? Lo que está en el versículo 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Quién se va a oponer a los enemigos de la cruz? Nosotros. La mente de ellos es terrenal. En nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros en cuanto a la tierra nada tenemos que ver. De hecho dice que somos ciudadanos del cielo. Somos habitantes celestiales. Espectadores del Salvador. Expectantes de su venida. Aguardando la glorificación. Esperando la manifestación de su poder. El mismo con el cual sujeta todo. Entonces, en la iglesia vamos a encontrar dos grupos. Primero vamos a encontrar a aquellos que son enemigos de la cruz. Aquellos que tienen apariencia de piedad, pero que muestran todo lo contrario. ¿Y qué vamos a encontrar? Al verdadero creyente. ¿Y cuál es la descripción que da? La descripción es hermosa porque dice que la mente de ellos va a ser terrenal. Todo lo que tiene que ver con ellos no tiene nada relacionado a Cristo. Pero nosotros, en cuanto a la tierra, nada tenemos que ver con nada. Somos habitantes del cielo, expectantes del Salvador, aguardando la glorificación, esperando la manifestación de su poder, el mismo con el cual sujeta todo. Es decir, una persona que tiene su mirada puesta en Cristo. Ahora, yo noto un problema. El apóstol Pablo dice que hay dos grupos. Si es que los creyentes no están destacando por su vida piadosa, entonces va a ser muy fácil mimetizarse para aquel que es enemigo de la cruz. Es cosa de pensar lo siguiente. Ustedes saben que yo soy profesor. Yo tengo 36 alumnos. Si todos tienen promedios bajos, supongamos que todos mis estudiantes tuvieran promedio 4 y 5. Me va a ser difícil distinguir a quién le cuesta más. Porque todos tienen el mismo promedio, porque el estándar está tan bajito que al final pareciera que a todos les cuesta. Pero ¿qué pasa si dentro de mi curso tengo más de la mitad con promedio 6, algunos con nota 5 y solo 3 con promedio 4, 3, 8? ¿A quién le cuesta más? Al que tiene 4, 3, 8. ¿Cómo lo sé? Porque tengo un parámetro para medir. Pero ¿qué es lo que pasa? Que usualmente en las iglesias el parámetro está tan bajito, pero tan bajo, que si uno mira las iglesias, no hay diferencia entre el creyente verdadero y el enemigo de la cruz. Y es algo grave. Porque, o sea, si están estas personas metidas en las iglesias, debieran ser reconocibles. ¿Y por qué debieran ser reconocibles? Por la luz que hay en el creyente. Porque la luz en las tinieblas resplandece. Entonces, es un llamado a vivir santa y piadosamente, entendiendo que estamos en días, como lo dicen también los demás escritores de la Biblia, en donde vendrán falsos maestros, falsos profetas en las iglesias, en donde va a ser necesario que la estatura esté aquí arriba. Que esté claro cuál es el parámetro de Cristo. Y por eso Pablo va a decir, imítenme a mí. No porque sea perfecto, sino porque estoy cerquita. Si uno ponía al apóstol Pablo y a un falso maestro, identificaba al tiro quién era el falso maestro. Al mirar la iglesia, uno debiera entender al tiro, estos son los verdaderos cristianos. Y estos son lobos vestidos de ovejas. Y el apóstol Pablo va a dar una conclusión, ahí en Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, después de todo esto dicho, después de decir que debemos proseguir para alcanzar aquello para lo cual el Señor nos salvó, después de decir que tenemos que continuar hasta alcanzar a Cristo, después de hablar que tenemos que llevar una vida en santidad, una vida piadosa, después de decir que somos ciudadanos del cielo en esta tierra, ¿qué nos va a decir el apóstol Pablo? Hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad así, firmes en el Señor, amados. Es un llamado a estar firmes, a no decaer en la carrera cristiana. Es un bello final. Es una, como dije, una situación complicada en la que está la iglesia. Ahora esta situación no es nueva.
desde que surgió la iglesia que están los falsos maestros. Entonces, ¿cuál es el mejor consejo que puede dar el apóstol Pablo? Estad firmes. Ahora viene la pregunta, ¿y nosotros estamos firmes? No nos apresuremos a decir que sí, porque el que quiere estar firme, mire que no caiga, también dice en otro pasaje. Pero, ¿qué tan cercano estamos a Cristo? Mi mamá siempre me dice, Josito, usted cercano a Cristo, ahí, pegadito, lo más cercano. Porque el que está cerca de Cristo no cae. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque vemos que nos alienta a estar firme, a proseguir en la carrera cristiana. Padre, no somos perfectos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero rogamos que nosotros podamos estar aguardando aquella esperanza, que podamos anhelar el verle cara a cara, el ser transformados, Señor, el poder ser como ustedes. Señor, rogamos que usted nos ayude a esperar en esto y ayúdenos a que mientras estamos acá en la tierra nos mantengamos firmes, sin fluctuar, manteniéndonos, Señor, aferrados a usted. Porque sabemos que si estamos aferrados a usted, nada nos derribará. Ayúdenos, Señor, a que nuestra iglesia se pueda alzar como columna y baluarte de la verdad, en donde, Señor, se exponga su palabra, en donde se pueda arrojar luz al mundo y en donde no haya, Señor, como decía el apóstol Pablo, enemigos de la cruz. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.